Voy a conversar un ratito con el doctor Saúl Acosta. El doctor Saúl Acosta es el máximo responsable de la Inspección General de Justicia de la provincia del Chubut. Eh, Trataré que esta conversación, que no será muy extensa en cuanto al tiempo, pero sí productiva desde el punto de vista de lo pedagógico, desde el punto de vista de lo didáctico, para que nuestra audiencia entienda, y especialmente aquellos que forman parte de asociaciones civiles, llámese cooperadoras, cooperativas, clubes de fútbol, comprendan los alcances de la ley que regula el funcionamiento de las asociaciones civiles a través de la Inspección General de Justicia, que tiene básicamente varias responsabilidades, algunas de ellas vinculadas con la vida institucional de las sociedades, sociedades anónimas, sociedades responsables limitadas, o de las sociedades civiles como son estas que no tienen fines de lucro, pero que en el caso, por ejemplo, de la cooperadora de Trevelin, que está en el medio de la tormenta con 16 años sin haber presentado un balance, bueno, merecen por lo menos conocer cuál debiera ser, para evitar situaciones similares a la de la cooperadora de Trevelin, eh, retrasos de 16 años de no presentar balances ante la IGJ, o no presentar el cambio de la conformación de los integrantes de la conducción de una asociación civil como puede ser una cooperadora. Repito, el doctor Saúl Acosta es el responsable máximo de la IGJ, de la Inspección General de Justicia de la provincia. Lo voy a saludar. Doctor Acosta, buen día, ¿cómo le va? Ricardo Bustos lo saluda, un gusto hablar con usted. Buen día, Ricardo. Igualmente, tengo el mismo gusto. Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. A ver si me ayuda a comprender, independientemente de que no tenga usted posibilidades de hablar puntualmente de una determinada asociación civil, como puede ser la cooperadora de Trevelin, porque tendrá que en algún momento, quizá tendrá que abocarse a resolver cuestiones de esta institución, así que no corresponde que hablemos puntualmente sobre una, sino en abstracto. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen las asociaciones civiles en materia de mantener activa su estatus legal frente a la Inspección General de Justicia, ya sea en la presentación de los balances anuales como en la conformación de sus comisiones directivas? Doctor, ¿cómo lo podría explicar de manera sencilla, Saúl? Bien, las asociaciones, el momento en que se decide constituir una de ellas, constituir una persona jurídica, asumen un cúmulo de obligaciones y de cargas que deben respetar y que deben cumplir. Este organismo, la ICJ, es el organismo ante el cual se inscriben y es ante el cual después presentan los trámites propios de la vida de la institución. Entre esos trámites, uno de ellos, decisivo, es rendirle cuenta a sus asociados anualmente de lo que se ha hecho, cuál es la actividad que se ha desarrollado, cómo se han usado aquello con lo que cuenta la asociación destinado a cumplir con un objeto social. Cuando se las constituye determinan un objeto. En algún caso puede ser una actividad deportiva como un club, o puede ser la ayuda a otra institución, por ejemplo una cooperadora que ayuda a un hospital o a una escuela. Deben rendir cuentas, retomo entonces, a través de las asambleas, en la cual uno de los modos, además de expresarles lo que se ha hecho y lo que se pretende hacer, los resultados de esto y cómo ha sido el resultado económico volcado en un balance. Eso requiere una participación de un matriculado contable que, por supuesto, tiene un costo como tarea profesional, que suele ser uno de los problemas que enfrentan las asociaciones. Al ser instituciones sin fines de lucro que se manejan con un capital normalmente mínimo, que es el que determina la ley, les es difícil manejarse económicamente. Es lo que ocurre habitualmente, es lo que vemos en todas y cada una de ellas. Hay una diferencia en una sociedad en la que se persigue un fin de lucro, es otra la disponibilidad económica para enfrentar las obligaciones que tienen. En el caso de las asociaciones, por esto que acabo de relatar, suele ser mucho más difícil y eso genera habitualmente un atraso. Muchas veces no alcanzan a hacer los balances porque no tienen disponibilidad económica para hacerlo y eso les va representando un atraso que suele acumularse, que a veces se traduce en muchos años o en varios ejercicios sin presentarlo. Esto se maneja en el concepto de ejercicios económicos, que normalmente son de un año,
que no necesariamente coinciden con el 1 de enero y el 31 de diciembre. Pueden serlo, pero pueden ser otras fechas. Pero el ejercicio llevaría un año. Les ocurre esto. En esas mismas asambleas, que era previsto en su estatuto, deberán renovar autoridades. Entonces lo que suele ocurrir es que, como no logran hacer los balances, por la razón que sea, pero muchas veces, reitero, por la cuestión económica, de la falta de capacidad económica para afrontar el costo de hacer un balance, conlleva que no hacen la asamblea, entonces tampoco renuevan las autoridades. Eso se ve. Las autoridades conservan igual su mandato hasta que se renuevan, pero es la situación de regularidad que deben tener. Y me interesa destacar esto porque es un problema que muchas veces no obedece a una mala intención. A esta situación tan particular que tienen por ser casi fines del mundo, que es lo que acabo de describir. Ante nosotros, ante la IGJ, se presentan a acreditarnos que han rendido cuentas y acreditarnos que han renovado las autoridades. Esto obedece en principio al estatuto que hacen cuando se constituyen. El estatuto se convierte en la constitución para la persona jurídica. El estatuto de la asociación. El estatuto de la asociación, que es lo que deben, digamos, armar para su vida, se van a establecer todos los requisitos, las modalidades, y esos son más allá de las que pide la ley. El estatuto dice cómo hacer la asociación y para qué, y qué se persigue, porque va a describir su objeto, va a describir cuántas son las autoridades que tienen, tanto el número como los cargos. Perfecto. Respecto a un mínimo que es de ley. Y sobre eso, sí, perdón, lo escucho. No, estaba escuchándolo atentamente y es bastante pedagógico y descriptiva su explicación. Ahora le hago una pregunta, doctora Costa. Ante la posibilidad de que una asociación civil, llámese cual fuere, ¿no?, permanece más de X cantidad de tiempo sin cumplir con la presentación de su balance o sin cumplir con la renovación de las autoridades según lo que establece el propio estatuto de la asociación civil, que dice, no sé, cada 3 años se renovarán autoridades, etcétera, etcétera. Si esas dos cosas no se hacen, ¿le cabe a esa asociación civil alguna multa, algún apercibimiento, incluso hasta la pérdida de su estatus legal como asociación civil por parte de la IGJ? No estoy hablando de ningún caso en particular, estoy hablando en términos generales. Cuando una cooperadora, cuando una cooperadora, una cooperativa, una asociación de bomberos voluntarios, lo que fuere, no cumple con lo que el estatuto manda y con la que la ley ordena, ¿le cabe alguna sanción o incluso la pérdida de su estatus legal? Sí, bueno, le hago una salvedad en el camino. Las cooperativas no tramitan por ante nosotros. No, me expresé mal, dije cooperadoras, no cooperativas. Quise decir cooperadoras. De todos modos, aprovecho para aclararlo, ya que ustedes nos dan la posibilidad en esto de la llegada masiva. Las cooperativas, las mutuales, tramitan y rinden cuentas y se inscriben. Pero ahora le contesto puntualmente. La posibilidad de que una institución pierda su personalidad jurídica, que no es algo que resuelve la IGJ, resuelve por una decisión ministerial finalmente. Y en el camino es más interesante lo que ocurre en el camino, porque esa es una última razón para hacer, y no ocurre habitualmente. En el camino, las asociaciones, en este caso, son fiscalizadas por nosotros ante sus presentaciones. Muchas veces puede ocurrir que se hayan realizado los actos propios de la asociación, llámese asambleas, llámese elaboración de los estados contables, y no son traídos. Ocurre que los traen, juntan 4 o 5 y los traen después. Cuestión de práctica. Para contestarle puntualmente, nosotros lo que enfrentan ante nosotros es que cuando necesitan hacer, que nosotros le demos el visto bueno o la conformidad administrativa de las acciones que desarrollen, sientan ante la IGJ en mediación control de institución de la institución. Y en ese caso, en algunos casos, la falta de cumplimiento de las obligaciones obsta a seguir adelante con los trámites que pretenden desarrollar. ¿Usted cita como la posibilidad de perder la personalidad? Realmente sí, eso es una posibilidad que existe. Repito, no es un resorte de la Inspección General de Justicia,
tiene que llegar en una situación extrema. De manera previa va a ocurrir, va a tener la posibilidad de dar una explicación, se va a pautar cómo, de satisfacerla para cumplir, y en ese caso ponerse al día. Perfecto. Ha sido... Tenga en cuenta esto, por favor, que le relato. Las asociaciones son instituciones, personas jurídicas, de bien común y sin fines de lucro. Se considera especialmente esa situación para ellas, porque no son una obligación, son en realidad un acto dirigido a la comunidad que lo hacen quienes la proponen. Está clarísimo, está clarísimo. Subsidiariamente a esto, esas asociaciones, como puede ser la Cooperadora de Trevelin, recaudan fondos a través de por supuesto, con la facilitación que le hace el Estado municipal, a través de, no sé, redactar una ordenanza que habilita a un ente recaudador a cobrar la cuota de los socios. O sea que, más allá de que sean sin fines de lucro, algunas pueden manejar sumas dinerarias importantes. Claro. Sí, es verdad, sí. Saúl, ha sido muy gentil, muy didáctico, muy claro. Bueno, le agradezco mucho, pero le hago una ampliación a esto que creo que es importante para esta conversación. A ver. Para que lo tengan presentes quienes son actores en asociaciones. Ante circunstancias que no consideren que son las correctas, aunque no se cumple con el estatuto, los asociados tienen la posibilidad de presentarse individualmente acreditando que son socios de la institución y pedir ellos a este organismo. Hay casos, por ejemplo, que... Bien, se me corta, pero lo más importante que dijo creo que queda claro. Bueno, sí, perdí la comunicación con el doctor Saúl Acosta. Responsable máximo, inspector general de justicia, es el máximo responsable de la Inspección General de Justicia.